vamos a sumergirnos en una historia de casi 2 milenios de exilio. Un relato que nos cuenta no solo cómo un pueblo sin tierra logró sobrevivir, sino cómo llegó a redefinir por completo la idea de lo que es una patria. Bueno, todo arranca con una pregunta que casi se impone al ver este mapa del exilio. Es que, fijaos, Inglaterra en 1290, Francia, España, y así hasta los estados pontificios en 1569. La expulsión fue una constante, una y otra vez. La gran pregunta es, ¿cómo se sobrevive a algo así? Y eso, precisamente, nos sitúa en el corazón del asunto. A ver, ¿cómo sobrevive un pueblo sin tener un lugar al que llamar hogar? Un pueblo que además es constantemente señalado por ser diferente, por sus costumbres, por sus creencias. Claro, el hecho de mantener esa identidad tan fuerte, pues eso generaba recelo. Piensa en sus costumbres, la observancia del sabbat, sus propias fiestas, el no comer cerdo, esas redes comunitarias y familiares tan unidas. En un mundo que pedía a gritos que todo el mundo fuera igual, ser diferente te convertía inevitablemente en el blanco perfecto. Así que, con su mundo físico, sus casas, sus posesiones, siempre en la cuerda floja, la clave para sobrevivir no estuvo en lo material, estuvo en otro sitio, en preservar su mundo interior, el intelectual y el espiritual. Para entender esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al año 70 después de Cristo. La situación es crítica. Jerusalén asediada por los romanos. Su destrucción es solo cuestión de tiempo. Y en medio de todo ese caos, un rabino, Yohanan ben Zakkai, tiene una idea increíblemente audaz. No para salvar los muros, no, para salvar el alma de la ciudad. Lo que Ben Zakkai entendió fue algo radicalmente distinto a lo que pensaban los demás. Él asumió la derrota material. Sabía que los muros caerían, que el templo sería destruido. Pero tuvo la visión de que la verdadera esencia de su pueblo podía sobrevivir, siempre y cuando se aferrara a algo que las llamas no pudieran consumir y los ejércitos no pudieran derribar. Y aquí es donde la historia da un giro alucinante. Cuando por fin consigue hablar con el general romano, con Vespasiano, ¿qué le pide? No le pide por el templo, no le pide que perdone la ciudad, no. Su insólita petición fue permiso para abrir una escuela. Una academia en un pueblocito llamado Yabne. Y con ese gesto, todo cambió. Al desaparecer el centro físico, el templo, el libro se convirtió en la nueva patria. Una patria portátil, que no ocupa lugar, que se lleva en la mente y en el corazón. Una patria indestructible, hecha de conocimiento y de fe, que podían llevar consigo a donde quiera que fueran expulsados. Bueno, y esa patria espiritual, esa patria del libro, fue lo que los mantuvo unidos durante siglos. Pero la historia, claro, sigue avanzando. Y un suceso clave en el París del siglo XIX va a despertar un sueño que parecía dormido, el de volver a tener, esta vez sí, una patria física. Estamos en París, 1895. Un periodista, Theodor Herzl, está cubriendo un caso que conmocionó a Francia, el caso Dreyfus. Ve con sus propios ojos cómo degradan públicamente a este oficial judío acusado en falso de traición. Pero lo que de verdad le impacta, lo que se le clava dentro, es escuchar a la multitud, en el París de la libertad, igualdad y fraternidad, gritar «¡Muerte a los judíos!». Para Herzl, aquello fue como un jarro de agua fría, una revelación brutal. Se dio cuenta de algo terrible. Si esto podía pasar aquí, en la supuestamente civilizada Francia, entonces la idea de que los judíos podían simplemente asimilarse, integrarse sin más, era una completa fantasía. Y llegó a una conclusión que cambiaría la historia. La única solución real era tener un Estado propio. Y esa idea, que parecía una locura, empezó a coger fuerza. Ganó impulso político hasta que, en 1917, ocurrió algo impensable. El gobierno británico envió una carta, la famosa Declaración Balfour, a Lord Rothschild. Es un momento histórico porque es la primera vez que una de las grandes potencias del mundo apoya oficialmente la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Saltamos unas décadas en el tiempo. El sueño político de Herzl está ahí, pero el mundo ha cambiado de una forma espantosa. Estamos justo después del Holocausto. Y ese sueño se va a convertir en un drama humano absolutamente desesperado, una historia que se va a escribir en las aguas del Mediterráneo. Hablamos de un barco que ya no servía para nada. Un viejo vapor estadounidense destinado al desguace, el SS Exodus. Pero en 1947, a este montón de chatarra flotante se le encomienda una última misión. Una misión casi suicida pero increíblemente heroica. Recoger a los supervivientes de los campos de exterminio nazis y llevarlos a la tierra que ellos sentían como su hogar. Y fijaos en la cifra, 4.515 personas, hombres, mujeres, muchísimos niños,
gente que había pasado por el infierno. Todos ellos se hacinaron en un barco que tenía capacidad para apenas unos cientos. Aquello dejó de ser un simple barco para convertirse en un símbolo de esperanza flotante. Al mando de ese barco iba un chaval de solo 23 años, Ike Aronovich. Era miembro de la Haganah, una organización de defensa judía que operaba en la clandestinidad. Y él, a pesar de su juventud, sabía perfectamente que no estaba pilotando solo un barco, estaba pilotando la historia. Pero claro, el viaje no iba a ser tan fácil. Cuando ya estaban llegando a su destino, la esperanza se dio de bruces con la cruda realidad. La Marina Real Británica, que en aquel entonces controlaba Palestina, les cortó el paso. Y lo que vino después fue una confrontación muy tensa, con los ojos del mundo entero puestos sobre ese pequeño y abarrotado barco. La historia del Éxodus tuvo una repercusión mediática brutal. Puso sobre la mesa la urgencia de la situación de una forma que nadie pudo ignorar. Y ese impacto fue tan grande que en menos de un año, aquel sueño que Theodor Herzl había tenido décadas atrás, de repente se hizo realidad. El momento es el 14 de mayo de 1948. El lugar, el Museo de Arte de Tel Aviv. Allí, rodeado de otros líderes, un hombre, David Ben Gurión, se prepara para leer en voz alta unas palabras que un pueblo entero llevaba esperando escuchar casi 2000 años. Y esa declaración, la Declaración de Independencia de Israel, era mucho más que un documento político. Era en realidad un eco de toda la historia que hemos contado. Arraigaba el nacimiento de ese nuevo Estado en esa conexión milenaria, espiritual, con la tierra sí, pero también con el libro. Todo volvía a unirse. Y así, después de milenios de ser un pueblo errante, encontraron un hogar. Pero claro, la historia nunca se detiene. Y esto plantea una pregunta final muy potente. ¿Qué significa realmente cuando el final de un larguísimo viaje es en realidad solo el comienzo de otro completamente nuevo y lleno de desafíos?